Qué fácil que es hacer que las personas crean en una mentira y qué difícil que es deshacer ese trabajo. Es así, mi hermano querido, que muchas veces una persona malintencionada puede llegar a levantar una mentira, una injuria contra una persona, ¿no? Inventando solamente por querer hacer el mal. Y a veces muy difícil poder tratar de deshacer esa mentira, ¿no? Ese mal trabajo que hacen algunas personas. Lo mismo sucede, mis hermanos queridos, con lo que es las doctrinas. En este caso es mucho más peligroso, es mucho más dañino porque están atacando lo que es el alma, el espíritu, están atacando lo que es la vida espiritual de estas personas que lamentablemente se dejan arrastrar y engañar por diferentes tipos de falsas enseñanzas, ¿no? Y es el caso de lo que estamos tratando justamente en esta temporada en Castillo Fuerte, ¿no? Que son las falsas doctrinas de los mesiánicos latinos. Es necesario, una vez más, aunque ya lo hemos hecho la aclaración, pero volvemos a aclarar que hacemos una gran diferencia de lo que son nuestros hermanos como los verdaderos judíos mesiánicos, a aquellos que pretenden ser israelitas, ¿no? Y por supuesto también todas aquellas otras denominaciones, organizaciones religiosas, sectas, que también dicen estar guardando, por ejemplo, la ley o querer cumplir el sábado, ¿no? De acuerdo al criterio que ellos tienen de cómo quieren cumplir. Pero hermanos queridos, todas estas mentiras, lamentablemente, es muy difícil a veces de derrumbarla, ¿no? Pero para la palabra escrita de Dios, hermanos queridos, cuando estas doctrinas falsas se levantan contra los argumentos bíblicos, prácticamente son derrumbados. Yo recuerdo el caso de una persona que me ha contactado hace una semana atrás aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, que me comentaba justamente que es una persona que guarda la ley, guarda los mandamientos, cumple el sábado, incluso tenía pensado ya circuncidarse. Usted observa, hermano querido, hasta dónde puede llegar este fanatismo religioso, ¿no? Este lavado de mente que hacen en estos tipos de sectas. Él pertenecía a raíces hebreas, muy conocido lo que es en Latinoamérica estos personajes, ¿no? Y él me decía lo siguiente, ¿no? Y ustedes observen cómo la mentira a veces es muy poco y es muy sutil, ¿no? Él solía decirme esto: la ley me muestra que soy pecador y me lleva a Cristo, lo cual decimos, amén, así es. Cristo me salva y me liberta. Amén. También decimos, hasta ahí somos hermanos. Y acá viene la parte que le agregaron, que comenzaron a inventar. Para volverme a la ley. O sea, Cristo me liberta y me salva para volverme a insertar de nuevo en la ley, bajo la ley, ¿no? Y de esa manera, según decía esta persona, ahora puedo cumplirla por obediencia y por amor. Ahí está, mi hermano querido, la mentira que se ha metido en el corazón de estas personas. Pensar y decir que Cristo nos ha rescatado, nos ha limpiado del pecado, nos ha libertado justamente de ese yugo de esclavitud que es el pecado, que es también estar bajo esa condenación que muchas veces nos muestra la Biblia a través de la ley. Hermanos queridos, según ello, nos saca de ahí, nos liberta para volver a insertarnos. Qué tremenda mentira, ¿no? Pero, como he dicho, gracias a Dios, la Biblia tiene respuesta para todo esto, y yo les respondí con un texto bíblico que justamente lo vamos a leer hoy, que está en Gálatas capítulo 3 y el versículo 3, ¿no? Esto ya estaba sucediendo, por supuesto, como hemos visto hasta acá, en la iglesia primitiva, ¿no? El apóstol Pablo, en esta epístola de los Gálatas, es muy contundente, es muy duro, y yo creo que es muy necesario a veces ser de esa manera para tratar de quebrantar esos corazones que están endurecidos, ¿no? Hermano querido, la respuesta
a este planteo que hacía este personaje, esta persona, está en Gálatas capítulo 3, versículo 3, que dice lo siguiente: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tremendo, hermano querido, ¿no? Tremendo. Y eso es lo que justamente estaba predicando esta persona. Ahora nosotros, según ellos, hemos sido rescatados, sí, por Cristo Jesús y libertados para volver a ser insertados en la ley. Empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Hermano, vamos a continuar en este espacio que tenemos con Gálatas capítulo 3. Hasta aquí ya hemos visto nosotros el apóstol Pablo cómo está denunciando constantemente las herejías que se están levantando con estos judaizantes, ¿no? Personas que se habían infiltrado, que venían supuestamente en algunos casos diciendo que vienen de parte de Jacob. Ya vimos en el capítulo 2 cómo el apóstol Pedro, Bernabé y unos judíos estaban siendo arrastrados justamente por estas prácticas, ¿no? Según dice acá que Pedro lo hacía porque tenía miedo, ¿no? Y dijimos aquella vez que estas sectas justamente provocan eso, miedo. Leamos un poquito entonces Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vuelvo a repetir, es tanto el dolor que tiene el apóstol Pablo por estos hermanos de Galacia, que dice, oh Gálatas, y vuelve a usar una palabra que en muchos de los casos podría ser muy insultante para el cristiano actual, ¿no? Insensato. Oh Gálatas, insensato. Vemos nosotros que el apóstol Pablo no tiene ningún problema en usar este tipo de vocabulario que en muchos de los casos para la iglesia actual y contemporánea es insultante, ¿no? Muchos se ofenderían, por ejemplo, cuando en el capítulo 1 el apóstol Pablo le dice que son anatema, que es un evangelio anatema, o sea, un evangelio maldito, ¿no? Lo que están predicando estos judaizantes latinos. Más adelante vemos que le dice que son hermanos pervertidos, que son personas que están perturbando el evangelio. Y por supuesto también le llama falsos hermanos. Y aquí vemos que le llama insensatos a estos de Galacia que estaban volviendo a querer justificarse, ¿no? Justificarse por la ley. Porque el versículo 2, por ejemplo, continúa diciendo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con la fe? ¿Cómo es que usted ha recibido el Espíritu Santo? ¿Por guardar la ley? ¿Por cumplir el sabbat o el sábado? ¿Por circuncidarse? ¿Por querer guardar las fiestas hebreas? ¿Cómo ha recibido usted el Espíritu Santo? Vuelvo a preguntar de nuevo, vuelvo a repetir lo que dijo el apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Hermano querido, la fe viene justamente por oír la palabra de Dios, no por guardar la ley. Yo podría preguntarle, hermanos, amigos que están en esas sectas, por ejemplo, como lo de raíces hebreas. Yo le podría decir, esto quiero saber de vosotros, raíces hebreas. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Presta atención al versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, presta atención, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La postura es clara. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo entrega el Espíritu Santo? ¿Por la obra de la ley o por el oír con fe? Hermano querido, avanzando un poquito más
Y ya llegando, por ejemplo, bueno, tenemos versículos 6, 8 y 9 que habla justamente el apóstol Pablo presentando unos argumentos basándose en Abraham, que lo vamos a ver Dios mediante en el próximo video cuando avancemos al capítulo 4. Pero yo quiero tocar un poquito del versículo 10, que esto es muy impresionante, como el apóstol Pablo le declara, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, que todos aquellos que pretenden justificarse por las obras de la ley están malditos. Versículo 10, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted va a escuchar, mi hermano, mi hermana querida, a aquellos que les presentamos este versículo y los que siguen, activando una pequeña trampa que ellos tienen, ¿no? Y entonces dicen esto, no, lo que sucede es que acá el apóstol Pablo está hablando de las leyes ceremoniales y no de las leyes morales. Es una pequeña trampa, hermanos queridos. Nosotros podemos ver en la Biblia que la ley es una y no está dividida. El apóstol Pablo acá habla clarito que dice, porque todo lo que dependen de la obra de la ley, no dice de una de la ley, no dice de la ley ceremonial, de la ley moral, no, de la ley. La ley es una sola, que tiene precepto, tiene inciso, etcétera, etcétera, estatutos, todo eso, ¿no? Y lo que él está denunciando acá, está dando una sentencia lapidaria para aquellos que insisten todavía en querer guardar la ley, que dice porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Quién de aquellos que dicen guardar la ley para la salvación o por amor o obediencia, como quieran llamarlo, quién de ellos realmente está guardando la ley? ¿Quién? ¿Quién puede caminar por esta tierra 24 horas al día, 365 días al año, sin cometer una sola transgresión? No hay absolutamente nadie. Por eso es una mentira. Por eso este versículo dice que son malditos todo aquello que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Justamente por eso son malditos. Porque no la pueden cumplir. Y al no poder cumplir la ley y de esta manera agradar por amor o por obediencia o por justificación, como quieran llamarlo, quedan malditos. Quedan malditos. Aún están muertos en sus delitos y pecados. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí nomás, vamos a dejar por ahí, porque ya se está cumpliendo un poquito el tiempo. Lo que acá está haciendo el apóstol Pablo justamente es decir una vez más que nadie puede ser justificado por la ley. Nadie se justifica por la ley. Es evidente, lo dice él encima, ¿no? El justo, hermano querido, por la fe vivirá. Y vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Tengo un poquito de tiempo más y lo mismo, si queda algo, lo vamos a explicar, Dios mediante, en el próximo video. Hermano querido, comparta estos videos. Comparte estos videos porque hay muchas personas en estos lugares que aman al Señor. Alguna vez han confesado el nombre de Cristo y son salvos, pero están viviendo en un error. Hermano querido, el versículo 12 dice, y la ley no es de fe. Presta atención, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esta cosa vivirá por ella. Hermano querido, si alguien realmente puede decir, yo puedo hacer todas estas cosas, realmente entonces tendríamos que sacarnos el sombrero, como dicen algunos, y realmente postrarnos ante esa persona, porque el único que pudo hacer todo eso y cumplir la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga.